¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, un poco resfriado, pero muy bien. Encantado de estar contigo. Es la moda en este momento, estás resfriado. Pero me curo contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de la historia de España. Efectivamente, una vez más. Un siglo, ha pasado un siglo. Un siglo exacto. Y Exacto. no sé si sabes eso de que la historia se repite. A mí es que me parece tan manida la frase, pero al final Sí, me la voy a acabar creyendo. Sí, hay veces que parece que sí que tuviera alguna verosimilitud, por lo menos, ¿no? Sí. Teníamos, José María y yo, muchas ganas de hablar de este libro, de volver a tener en esta silla a Roberto Villa. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Y un placer Bienvenido, estar con Roberto, vosotros. muy bien. Tengo aquí el libro 1923, El golpe de Estado que cambió la historia de España, publicado por Espasa. Yo decía 1923, 2023, ¿cuáles son los ecos que podemos leer hoy de lo que pasó en aquel 1923? Pues eso es lo que quizás va a sorprender más a un lector, ¿no? Porque hasta el propio autor está enormemente aterrorizado, ¿no? De lo que finalmente ha logrado, pues, a través de una reconstrucción básica de lo que ocurre en una crisis que en principio se produce con un siglo de distancia y en un régimen político que no es el nuestro, es decir, que funciona de manera con diferencias, distinto, pero el montón de analogías, el montón de paralelismos que pueden establecerse, ¿no?, con respecto a lo que nos pasa, es una cosa increíble, porque el libro además lo cerré justamente antes de las elecciones y sin embargo hay una serie de factores que se están reproduciendo, que llevan reproduciéndose desde este verano, otoño y casi invierno, ¿no? Solamente en hablar de dos palabras se entiende todo: amnistía y responsabilidades, muy presentes también en este libro. Desde luego. Desde luego, sí. Lo de la amnistía, ¿por qué? Allí, en el 23... En el 23. En el 1923. Porque una de las consecuencias fundamentales de la deslegitimación del régimen tiene que ver con las consecuencias a medio plazo de la amnistía de 1918. Eso refuerza mucho el discurso de las fuerzas políticas antisistema y hace perder notablemente apoyo social, no solamente ya a los partidos monárquico-constitucionales del periodo, sino también al propio Estado de Derecho, ¿no?, al propio principio del imperio de la ley, justamente en el año 23. Es decir, que en buena medida la popularidad de la ruptura, de la quiebra, tiene que ver con una desconfianza cada vez más grande, ¿no?, en este caso en la legalidad común que se había creado y consolidado desde 1876. En el 23 se quiebra el sistema y se quiebra por culpa de los políticos. Pues básicamente sí, se puede decir que sí. Es decir, como todo en historia, todo es multicausal, tiene múltiples variables, pero efectivamente no se puede entender muy bien lo que ocurre en 1923 sin ver previamente el grado de deslegitimación, en este caso, que acumula ese sistema político, ¿no? Una de las cosas más sorprendentes y que el lector va a poder más o menos apreciar incluso visualmente en las fotografías es cómo aquellas jornadas del 13, del 14, del 15 de septiembre de 1923, sobre todo por el montón de personas que están en la calle vitoreando a los militares alzados, se parece muchísimo a la ruptura también del 12, del 13, del 14 de abril de 1931. Ya lo veremos a continuación, ¿no? Pero habitualmente hablamos de golpe de 1923. Es verdad que el título insiste básicamente en esa idea, pero si se analiza mucho más a fondo, lo que parece más bien sobre todo es una revolución. Una de las cosas más interesantes de tu libro es la nueva perspectiva que da sobre un régimen que había acabado completamente sin apoyo popular, sin legitimar. ¿A qué se debe el apoyo tan amplio que tiene Primo de Rivera? Pues, porque es bien acogido por la gente, es bien acogido por los intelectuales, bueno, que son unos descerebrados, ¿no? Sí, pero muy bien acogido. Pero muy bien acogido por Ortega y por toda la panda de estos de gente, sí. Muy bien acogido, ¿no? Que luego cambiarían de opinión, sí, pero... Eso es, la opinión pública y la expresión escrita de esa opinión pública, que es la opinión publicada, o bien se inhibe y por tanto no defiende al último gobierno constitucional ni la propia preservación del sistema, no lo hace, o bien recibe muy bien el golpe y con bastante esperanza. Pues hay una serie de factores, unos más lejanos, otros más cercanos, ¿no? En este caso que explica eso, ¿no? El enorme apoyo social para esa quiebra, ¿no? Fundamentalmente los de corto plazo tienen que ver con la gestión del último gobierno de la concentración liberal, que ha tenido historiográficamente muy buena prensa. Incluso el propio autor, ¿no?, había pensado, ¿no?, que ese
gobierno de la concentración liberal traía un proyecto reformista genuino de democratización de la monarquía liberal, ¿no? Y que hubiera podido ser una oportunidad en este caso, ¿no? Pues como defendieron otros historiadores previamente como Raymond Carr, etcétera, ¿no? Para replantear el régimen constitucional, en este caso no sobre mejores bases, pero finalmente te das cuenta de que todos los problemas que viene arrastrando ese sistema desde antes de ese gobierno se agravan extraordinariamente en esos meses previos, ¿no?, al golpe de Primo de Rivera. Por ejemplo, ¿no?, la propia gestión, ya lo hablaremos a continuación, de la guerra de Marruecos, ¿no?, la propia gestión de las responsabilidades políticas, ¿no?, a colación de ese conflicto, ¿no?, la propia gestión de la economía, ¿no?, también tiene mucho que ver básicamente con esa desafección relativa que tiene el propio sistema. Las propias disonancias internas dentro de la mal llamada concentración, porque siempre fue más bien una desconcentración, ¿no?, y de ministerios que funcionaban como casi cantones independientes, con ministros que realmente no se soportaban entre sí. Eso ahora se entiende, sonando, también. Totalmente, evidentemente. Además, todo esto, pues, factores que ya venía arrastrando desde la crisis de 1917 el sistema, pues como la fragmentación del sistema de partidos, ¿no?, parlamentos cada vez más débiles, ¿no?, porque hay una multiplicación, en este caso, de facciones que compiten entre sí, además con una competencia bastante desleal, gobiernos muy difíciles de estabilizar después de la ruptura del turno de partidos. Todos estos factores, digamos, que ya venían de atrás, se agravan en estos meses previos, ¿no? Y hasta que llegamos básicamente a los meses culminantes, ¿no?, de julio, agosto, septiembre del 23, en el que hay una cadena de sucesos, ¿no?, que explica muy bien, incluso cómo un ejército que no ha sido un ejército muy cohesionado, ¿no?, es decir, muy unido habitualmente siempre que intervenían en la vida pública, es decir, habitualmente siempre se ha visto en los últimos años de la Restauración como un enfrentamiento entre militares y políticos. Es un reduccionismo absurdo, ¿no?, porque igual que los políticos son muy plurales internamente y tenían una serie de enfrentamientos entre sí bastante importantes y perceptibles, el propio ejército estaba, desde antes incluso de la crisis de 1917, dividido básicamente por tres líneas de fractura muy claras, ¿no? Los generales, que estaban en la cúspide, ¿no?, que estaban divididos entre sí por afecciones políticas, ¿no? Luego los generales con los propios jefes y oficiales, ¿no?, estos jefes y oficiales, ¿no?, que habían subvertido la jerarquía militar desde 1917, desde la creación de las juntas militares. Y luego el conflicto, ¿no?, entre los grados intermedios y bajos del ejército, entre junteros y africanistas. Previamente los africanistas son los antijunteros. Estas divisiones hubieran hecho implanteable un golpe así, por ejemplo, en diciembre de 1922. Sin embargo, ya veremos a continuación que esa cadena de sucesos en fin, que en la que nos acercaremos un poquito más, la lupa, ¿no?, para averiguar tal, va a hacer que un ejército muy dividido internamente acabe cohesionándose ante una figura que es la de Miguel Primo de Rivera, que también hasta ahora ha sido muy mal conocida y muy mal apreciada, ¿no? Ya veremos que Primo de Rivera... ¿Cómo era? Pues era un militar. Es curioso porque era un militar, pero con una vocación política que venía de muy atrás. Es decir, Miguel Primo de Rivera viene de una familia, ¿no?, en este caso con un apellido que está muy vinculado a la historia contemporánea de España. Hay primos de Rivera prácticamente desde la propia guerra de la independencia. Pero este Primo de Rivera, en concreto, ¿no?, viene de una familia en la que estos militares también han tenido una actuación política bastante importante. Por ejemplo, su tío Fernando, que es una persona enormemente longeva, es decir, se muere en 1921 con 90 años, se había convertido ya en la segunda figura más importante del ejército en la Restauración, ya había sido capitán general de Madrid cuando el pronunciamiento de Sagunto, ¿no?, en este caso, ¿no?, que permite la restauración de Alfonso XII, es decir, había tenido un papel bastante importante y también había sido la cabeza política del Partido Liberal Conservador en este caso. Weyler era la referencia, ¿no?, Valeriano Weyler, el de la guerra de Cuba, ¿no?, del Partido Liberal, del otro gran partido de la monarquía. Miguel había mamado todo esto desde casa y a través de su tío Fernando se había familiarizado con un tipo de militar que era el militar caudillo del 19, ¿no?, pensando sobre todo en un Prim, en un O'Donnell, en un Narváez. La idea del propio Miguel Primo de Rivera es básicamente esa. Ya veremos que habitualmente siempre se ha solido compararlo como una especie de versión española de Mussolini, pero no tiene mucho que ver.
con eso. Él más bien en 1923 se crea una especie de Prim, que era el general que más le gustaba, con el que más estaba identificado. Y de hecho, ya lo veremos también a continuación, la clave del enorme éxito del golpe de 1923, que está muy bien planeado y muy bien ejecutado, tiene que ver con el hecho antiguo y moderno de que está pensado como una especie de remedio de la Revolución de 1868. Esa es básicamente la idea que tiene en la cabeza. Él dirá a sus compinches, además de Madrid y tal, esto no puede ser una iniciativa solamente del ejército, esto tiene que ser un arrastre de opinión para que sea un éxito, ¿no? Y un éxito fulminante. Y lo van a conseguir. O sea, que es un golpe de Estado más que un pronunciamiento. Inicialmente es un golpe de Estado, pero yo iría bastante más allá incluso, ¿no? Es sobre todo una revolución política. Además porque Primo de Rivera no solo plantea el golpe, ¿no?, como un cambio de gobierno dentro de las reglas del sistema, sino que él está tan convencido, ¿no?, de que aquel régimen constitucional ya no tiene una salida normalizada, de que lo que hay que hacer básicamente es no ya simplemente plantearse una reforma o un paliativo leve de ese sistema, sino que el 23 tiene que significar una cesura importante, ¿no?, que permita, en este caso, establecer un régimen constitucional alternativo al de 1876, que no rompa con todo, con los grandes principios del régimen constitucional, pero que sea capaz de establecer un régimen constitucional nuevo que funcione bastante mejor, ¿no? Realmente Primo de Rivera en eso lo va a ver bastante mejor que otros políticos civiles de la monarquía, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no?, de que el fallo de 1930, en este caso, es plantearse el retorno a 1923, que era un retorno básicamente imposible, en lugar de plantearse un retorno a lo realmente viable, que era la situación anterior a 1917, es decir, cuando se produce la ruptura del turno de partidos en relación con el pronunciamiento de las juntas militares. Primo de Rivera llegó para no quedarse. Llegó para no quedarse. Bueno, él tenía la idea de que su gobierno de excepción tenía que durar un tiempo, el tiempo necesario para resolver una serie de problemas graves que la concentración liberal no podía haber resuelto por sí misma o no fue capaz de resolver por sí misma. Pero es verdad que él siempre prometió un gobierno de excepción que, aunque fuera indefinido, sería básicamente corto. Eso explica también por qué Alfonso XIII finalmente, ¿no?, acaba aviniéndose, en este caso, a una situación que suspendía en la práctica la Constitución de 1876. Hay que tener muy en cuenta, ¿no?, que a diferencia de lo que nos pasa a nosotros hoy día, ¿no?, cuando hablamos de dictadura estamos pensando en un régimen autoritario, estable, institucionalizado, ¿no? Cuando la dictadura hace un siglo realmente era un gobierno de poderes excepcionales que siempre era un paréntesis, ¿no?, para volver después a la normalidad o una versión mejorada de la normalidad. Por eso Primo siempre hablaba de la letra 90 días, pero fue evidentemente una letra que acontecimientos posteriores, en este caso, fueron ampliando. Podemos básicamente pensar que el factor fundamental de esa ampliación al principio fue el desarrollo de la guerra de Marruecos. ¿Cuál es el papel del rey? Porque el rey regeneracionista, hay mucho mito, el rey se le ha involucrado en el golpe, ha habido mucho interés en involucrarlo en el golpe. De tu libro sale una figura bastante diferente, ¿no? Eso es decir, habitualmente siempre se ha pensado que, bueno, que el sistema político de la monarquía liberal, aunque pudiera tener problemas coyunturales, no estaba atravesado por una serie de factores importantes, ¿no?, que llevaran casi a su caída. Por eso la explicación fundamental de todo eso es que el golpe había sido un acto concertado entre Primo de Rivera y el rey, sobre todo para asegurarle a Primo de Rivera el apoyo, la inhibición de la mayoría del ejército, ¿no? En el libro sale una imagen del rey bastante distinta. Sí. De hecho, es más, mi tesis en eso es la diametralmente opuesta. No es que solamente el rey no esté implicado en el golpe, sino que hay golpe porque el rey no apoya una solución así. Porque se empeña en que siga la concentración. Que siga la concentración. El rey estaba bastante convencido de que ese gobierno no iba a ningún sitio. Es decir, de hecho, es más, esa concentración liberal está 10 días antes del golpe ya completamente rota. Es decir, el último presidente del gobierno constitucional, que es Manuel García Prieto, se quiere ir ya, más quiere que lo sustituyan. De hecho, aunque siempre solemos hablar de contrafactuales, aquí os revelo algo, ¿no?, que estaba en la mente de ese gobierno si no hubiera habido golpe de Estado. Es decir, el futuro inmediato de ese gobierno hubiera sido
resignar sus poderes el 2 de octubre cuando las Cortes se volvieran a reunir de nuevo, ¿no? Y eso hasta cierto punto refuta la idea de que el rey concierta el golpe con Primo de Rivera para no enfrentarse al debate de las responsabilidades políticas que podía afectarle, ¿no? Una vez que las Cortes se reunieran en octubre. ¿Qué va? El primer acto del gobierno en esas Cortes era dimitir, resignar sus poderes. Es decir, que la situación política en este caso, había llegado a un punto en el que realmente el propio sistema estaba en peligro por el hecho de que se iba a producir un vacío de poder. El rey se empeña en que la concentración liberal siga pensando en la pervivencia del propio sistema. Es decir, si la concentración se va, en este caso no hay posibilidad de retomar de nuevo el turno de partidos porque la izquierda constitucional está fragmentada y la derecha constitucional, que es el Partido Liberal Conservador, no puede volver al poder hasta que no se zanjen el famoso debate de las responsabilidades. Con lo cual hubiera habido un vacío de poder en el cual el rey se queda sin instrumentos, por tanto el régimen constitucional no hubiera podido continuar. Por eso el rey casi les atornilla, les obliga a seguir, y eso es lo que precipita el golpe. Sí, hay una quiebra de la capacidad de las élites para emprender reformas serias en un momento histórico de calado. Sí. Muy serio. Y en eso lo que decía Nuria antes acerca de los paralelismos con la situación actual es muy sorprendente, porque estamos en otro momento muy crítico, históricamente muy relevante, y estamos otra vez con unas élites que no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Que estamos condenados a eso los españoles o qué? Pues es que pensando esto, las analogías y los paralelismos es una cosa. Yo diría que en 1923, fíjate, la crisis que tienen más o menos que intentar resolver esa élite política es incluso hasta una crisis de calado menor que la nuestra, la actual. Es decir, el único hecho diferenciador realmente grave de lo que ocurre en 1923 es la guerra de Marruecos y la propia gestión de la política de la guerra de Marruecos, ¿no? Que es la que genera ese descontento interno importante en el ejército, ¿no? Siempre se ha hablado habitualmente de que bueno, el ejército español siempre había intervenido en política, el factor este del pretorianismo, ¿no? Estas cosas. Yo al final lo que te das cuenta en 1923 es que el ejército en realidad ya se ha acostumbrado durante mucho tiempo, en este caso, de que la gestión pública no es una cosa que vaya con ellos, sino que realmente, ¿no? En este caso, el ejército acaba interviniendo en el año 23 básicamente ante el temor de que la política de la guerra que está desarrollando el gobierno le lleve a otra nueva derrota militar, ¿no? Del que pueda culpársele básicamente a ellos. Es una situación que se asemeja un tanto a la de 1898, la posterior a la guerra, a la derrota de Estados Unidos, donde también se plantea un problema sobre las responsabilidades, son los militares, son los políticos. Y también, salvando las distancias, se parece muchísimo también a la situación de 1958 en Francia, de la Cuarta a la Quinta República. Ya saben que ahí también hay un pronunciamiento militar a colación precisamente del conflicto que en Argelia, y eso además provoca un cambio dentro del sistema, con la única diferencia en que en el año 58 en Francia era implanteable, ¿no? En ese caso, que en un país como ese, pues un cambio político de ese calado acabara con la democracia, ¿no? La democracia continúa, aunque hay una reforma muy profunda del sistema político, ¿no? El paso de la Cuarta a la Quinta República. Claro, salvo ese hecho diferenciador que convierte la crisis del 23 en algo importante, relevante, ¿no? Y que explica la intervención del ejército, sin embargo en el 23 hay una crisis sobre todo de eficacia, ¿no? Una crisis en la función de gobierno, un gobierno que es incapaz de diagnosticar los problemas que existen en la España de la época y sobre todo, como es incapaz de un diagnóstico razonable, pues no puede poner soluciones, ¿no? Nuestra crisis del 23, el 23 actual, yo diría que es peor, porque aquí sí estamos ante una verdadera crisis de legitimidad, ¿no? Que pone en peligro los fundamentos del propio régimen político en sí, pero es que a eso también se le añade una crisis, en este caso, del propio fundamento, ¿no? De ese régimen político, que es la presencia de la nación española. Ya veremos de todas formas cómo el nacionalismo va a ser un factor que se atraviese justamente en las dos crisis y en las dos. La nuestra todavía no es una quiebra, ¿no? Pero evidentemente lleva camino, ¿no? En este caso, de que el nacionalismo se pueda comportar pues como una fuerza antisistema relevante, ¿no? Para socavar los fundamentos del régimen constitucional. ¿Cómo es esa afinidad entre Primo de Rivera y Cambó? Eso es muy curioso, además, porque siempre se ha dicho, ¿no? que básicamente también
pues eso, Primo de Rivera incorpora el nacionalismo a su movimiento, ¿no? A cambio de concesiones autonómicas, ¿no? De profundizar en la autonomía de Cataluña en ese momento. Pues también sobre eso el libro presenta novedades, ¿no? En el sentido de que es muy curioso, el hecho de que el movimiento venga de Barcelona y el hecho de que la guarnición de Barcelona esté cohesionada en torno a Primo de Rivera tiene mucho que ver con el hecho de que allí en Barcelona se ve, ¿no?, que el nacionalismo está derivando, después de 10 años de autonomía administrativa en la Mancomunidad, en abierto separatismo, ¿no? La Lliga en 1923, después de 9 años administrando la Mancomunidad, tiene una escisión republicana, ¿no?, y abiertamente independentista que se llama Acción Catalana, que triunfa en las mal conocidas elecciones provinciales de junio de 1923. Eso crea una sensación, ¿no?, en Barcelona de que se están reproduciendo. Esto es muy curioso porque ellos lo detectan muy bien porque todos estos militares, sobre todo los veteranos, han hecho la guerra de Cuba y muchos estaban destinados en Cuba en los momentos previos al grito de Baire y se habían familiarizado mucho con esto de lo que llamaban la propaganda secesionista, ¿no?, los movimientos de los partidos autonomistas, ¿no?, que estaban en entendimiento, ¿no?, con otros sectores políticos que pretendían la independencia de Cuba. Pues en el año 23 esta guarnición de Barcelona piensa que están presenciando los mismos factores que han llevado a una insurrección, ¿no? Luego ya veremos que en el verano de 1923 hay un partido político que todavía es pequeño, pero que comienza a tener su importancia, que es el llamado Estat Català, de un personaje que ahora no tiene tanta trascendencia, pero que después en la Segunda República va a ser fundamental, Francesc Macià, ¿no?, cuyo modelo es el modelo irlandés, ¿no?, es decir, el del Sinn Féin, Nosaltres Sols, en este caso, ¿no?, y que está planteando ya en el verano del 23 una insurrección armada contra el propio gobierno. De hecho, es curioso porque Primo de Rivera, cuando llega al poder, suspende la Mancomunidad de Cataluña. Todo el mundo suele apreciar esa decisión de Primo de Rivera. Bueno, ya han llegado los militares al poder, ya esta es una medida extrema. No, ya el propio gobierno de la concentración liberal se está planteando muy abiertamente suspender la propia autonomía, porque piensan, en este caso, ¿no?, de que la propia Mancomunidad está siendo un incentivo pues, para estimular, ¿no?, estos movimientos de desafección a España, ¿no? Es decir, que la situación allí en Barcelona es enormemente compleja y el nacionalismo explica la unanimidad con la que la guarnición de Barcelona sigue a Primo de Rivera. Es más, lo sorprendente es que si Primo de Rivera no hubiera dado el paso, probablemente hubiera habido un levantamiento de las juntas militares todavía más profundo y más grave que el de 1917 y, a diferencia de ese, abiertamente republicano. Las juntas militares quedan, madre mía, si ya en el 17 quedaban mal, ahora yo no sé. Es una especie de sindicatos, una élite, ¿no? La casta, Eso ¿no? es la casta. Jefes y oficiales, en este básicamente, que en fin, que habían tenido una serie de reivindicaciones profesionales que ahora las asocian a un cambio político, ¿no? Aunque es verdad que en el año 23 estas juntas ya no están pensando tanto en las reivindicaciones, salarios, ascensos, estas cosas, sino que están obsesionados realmente por lo que está pasando en Marruecos, es decir, el peligro de que el gobierno les lleve a una derrota militar y, desde luego, enormemente preocupados por la deriva, ¿no?, secesionista del nacionalismo. Es decir, que estas juntas militares, que en teoría se han disuelto en 1922, pero da exactamente igual, es una disolución puramente legal, siguen funcionando en la clandestinidad, están ahora mucho más politizadas y, por cierto, son ahora incluso más prorrepublicanas, sobre todo porque tienen la percepción de que el rey está con el gobierno. Es decir, que no hace absolutamente nada por modificar el gobierno y modificar la propia situación política. ¿Y cuál es el papel de los socialistas en este asunto? Porque el papel de los socialistas en el 17, en tu último libro, quedó claro, ¿no? Pero en este punto, ¿cómo acogen a Primo de Rivera? ¿Qué posiciones toman? ¿Qué es lo que hacen? Los socialistas, antes del golpe, se habían incorporado a otra conspiración, ¿no?, que era la que promovía el entonces presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que es, para que los oyentes nos entiendan, es como el Tribunal Supremo, pero de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que estaba en ese momento inmerso en un proceso de responsabilidades políticas, ¿no?, juzgando a los militares que habían sido derrotados en Anual y luego en las operaciones políticas posteriores, ¿no?
esto de las responsabilidades políticas que se atraviesan, ¿no?, básicamente también en estos últimos años del régimen, tiene mucho también que ver con el hecho de que los propios militares, a pesar de que han puesto en marcha procesos depuradores internos, no están dispuestos ellos a asumir solamente la responsabilidad de lo que ha pasado en África y por tanto exigen a los políticos que también pongan en marcha sus propios procesos depuradores para que los gobiernos que han promovido la intervención de España en Marruecos también respondan por lo que ha pasado. Y además lo hacen de una manera casi como un ultimátum, en el sentido de que si los políticos no son capaces, ¿no?, de exigirse a sí mismos responsabilidades, ellos, los militares, se las van a imponer igualmente. Con lo cual hay una amenaza incluso de golpe de Estado larvado que encabece Aguilera. Al principio Primo de Rivera lo que quiere básicamente es asociar su movimiento al de Aguilera. Es decir, esa es básicamente la idea. Pues aquí entran los socialistas. Los socialistas piensan que con el proceso de las responsabilidades políticas, ¿no?, a colación de estas presiones del ejército, pueden no solamente destruir a los dos grandes partidos constitucionales, sino alcanzar al propio rey, ¿no?, al que se le culpa también de la derrota anual y de la intervención en Marruecos, ¿no? Pensando en eso, los socialistas se convierten, junto con otros sectores políticos, en el brazo civil de esta conspiración de Aguilera, ¿no? Y allí permanecen hasta que llega el golpe de Primo de Rivera en septiembre, que no es en puridad su golpe. Pero como su deriva era básicamente antisistema, ellos, aunque no participan abiertamente del golpe de Primo de Rivera, también se inhiben. Es decir, que luego ellos... no les va mal, ¿no? Ni a ellos ni a los sindicatos. Para nada en absoluto, por eso no tienen ningún problema después, una vez que tienen claro de que el golpe de Primo de Rivera no es realmente un golpe de defensa del régimen, sino otra cosa distinta. Lo que los socialistas plantean en este caso es, bueno, siempre habían sido oportunistas, el oportunismo revolucionario y tal. Lo importante es que no tanto qué régimen burgués haya o deje de haber, sino lo nuestro, ¿no?, nuestra conveniencia, que es el fortalecimiento de la UGT, ¿no?, básicamente, que es su idea, ¿no? UGT para ellos, para que el oyente también más o menos nos entienda y tal, la UGT para ellos no era simplemente un sindicato, sino también el núcleo del futuro Estado socialista. Cualquier régimen político, ¿no?, que fortalezca la UGT, ¿no?, pues con él nos podemos avenir perfectamente. Pero ellos ya estaban incorporados en este caso a un pronunciamiento militar, a una conspiración militar, por eso no les cuesta mucho trabajo inhibirse ante el golpe de Primo de Rivera y después colaborar con él, como otros sectores antisistema también. Y en los años previos ya entonan el no a la guerra. Eso es otro eco de hoy en día. Tal cual, efectivamente. No a la guerra, es increíble. Aunque el Partido Socialista lo hace también como algo meramente propagandístico, es decir, tratan de capitalizar el sentimiento contrario, ¿no?, a la intervención en Marruecos, porque luego no tienen ningún tipo de alternativa política clara. Habitualmente siempre suele pensarse en nuestra intervención en Marruecos es una intervención colonial, ¿no?, con fines imperialistas. Eso ya en la España de la época, digamos, después de lo que nos había pasado en 1898 y tal, prácticamente la idea de los gobiernos no era, en fin, intervenir en Marruecos, ¿no?, porque vamos a resarcirnos por las pérdidas, ¿no?, de las provincias ultramarinas en América y nos vamos a, en fin, a incorporar la gran corriente del colonialismo en Europa. No, la intervención en España en Marruecos se produce porque Francia en 1912 ocupa prácticamente el territorio, establece un protectorado y nosotros tenemos que asegurar por lo menos que la parte norte, que los tratados nos han reconocido previamente como zona de influencia, para evitar ser envueltos por Francia, ¿no?, esa parte norte no caiga en manos de ellos. Y sobre todo también por ocupar una franja de territorio que asegure, en este caso, ¿no?, que garantice, ¿no?, la seguridad de Ceuta y Melilla, que es básicamente la prioridad que tienen los gobiernos españoles de la época. Eso decía, los socialistas habitualmente eran contrarios a la guerra de Marruecos, pero cuando se les preguntaba, muy bien, pero el abandono implica también pues el abandono a plazo fijo de Ceuta y Melilla, porque no podemos garantizar la seguridad de esas dos ciudades frente a las Kabilas, ¿no? Ellos no sabían contestarte a la eventualidad, ¿eh? O sea, pues, los socialistas en este caso tenían una posición en esto también puramente oportunista. Sí, se ve. Es verdad que es importante la guerra de Marruecos, la crisis de la guerra de Marruecos, a ello dedicas gran parte del libro. Eso es. Entonces el lector se va tanto al norte de África como a las sesiones del Parlamento, ¿no? Y ahí se ve también la categoría y la responsabilidad o la falta de responsabilidad de los políticos. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es tan importante ese informe Picasso? Y luego todo ese episodio en el que llegan los prisioneros, ¿no?,
que han sido violados, por ejemplo, muchos de ellos. Martirizados, efectivamente. Martirizados, como la opinión pública acoge. Bueno, es que fue algo que además también no es muy conocido, ¿no? Las decenas de miles de vidas de españoles que se quedan allí, lo mal que lo pasan los supervivientes y lo que supone para la opinión pública que lleguen en ese estado, ¿no? Efectivamente, el informe de Picasso tiene que ver con... Al principio iba a ser simplemente un informe gubernativo para entender sobre las causas del desastre. Es decir, no se trataba simplemente de una instrucción judicial o de responsabilizar a nadie y tal. Pero luego Picasso se toma muy en serio su tarea. Él es un juez que está vinculado al Alto Tribunal Militar y acaba, además con una idea, yo creo, preconcebida, es decir, que no está aprobada todavía, acaba pensando que el desastre anual ha tenido que ver sobre todo con el hecho de que el general, el comandante militar de Melilla, Fernández Silvestre, ¿no?, había desarrollado una ofensiva, ¿no?, pues que había sido temeraria, básicamente, que había adelantado demasiado el frente y eso había provocado, ¿no?, el derrumbamiento completo de la comandancia, ¿no? Esa es básicamente la idea, aunque es verdad que en ese informe no se culpa a nadie más, aparte de Fernández Silvestre, a los mandos subalternos. No es tan importante el expediente Picasso como posteriormente la instrucción del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Es decir, ahí sí es verdad que va a calar la idea de que, bueno, si se va a responsabilizar a una parte sustancial del ejército, venga, ahí tienen que ver muchas veces estos oficiales que están vinculados a las juntas, muchos de ellos tienen, es verdad, tienen alguna responsabilidad penal, ¿no?, en lo que ha pasado en el desastre, etcétera, ¿no? Pero dicen, bueno, si vamos a tener que abrir causas para juzgar a militares, pues, vale, muy bien. Pero aquí también tienen que caer los políticos, claro, obviamente, porque no se puede culpar solamente al ejército lo que ha caído aquí. Y a los muertos. Eso es. Que eso es gravísimo, ¿no? Eso es. Aunque realmente el desastre de Anual es un desastre puramente militar. Es decir, era muy difícil determinar responsabilidades políticas, ¿no? Pero es verdad que Aguilera y sus jueces, en este caso, no quieren que el ejército, ¿no?, sea el único que reciba las culpas de lo sucedido, ¿no? Por eso plantean realmente ese chantaje al poder público. Por tanto, es curioso, el expediente Picasso no es tanto, ¿no?, lo que agrava el conflicto como el hecho de que el Consejo Supremo de Guerra y Marina exija a los políticos que pongan en marcha sus propios procesos depuradores para encontrar responsables, ¿no?, entre ellos, bajo amenaza de golpe de Estado. Luego está la famosa operación, ¿no?, del rescate de los prisioneros, que está a punto de provocar un pronunciamiento militar ya en febrero del 23. Muy curioso, ¿no? Es decir, después del desastre hay una serie de militares y de familias españolas que son civiles, que están viviendo en Marruecos y que son capturados, ¿no?, en este caso por Abdelkrim, ¿no?, y por las cabilas que se sublevan, justamente. Los llevan casi todos, ¿no?, a Axdir, ¿no?, que es una población muy cercana a la bahía de Alucemas, ¿no?, que es donde tiene Abdelkrim su cuartel general. Y la situación de esos prisioneros es dramática, ¿no?, pese a que sus familias, los propios gobiernos les envían ayuda, Abdelkrim no le llega. Sencillamente se la quedan básicamente ellos, además parte de la logística, ¿no? Se mueren la mitad. Y al final el gobierno de la concentración liberal, básicamente Santiago Alba, que es el ministro de Estado, pone en marcha una operación de rescate en unos términos que son bastante depresivos, ¿no?, en el sentido de que en lugar de tratar de intentar liberar a esos prisioneros, ¿no?, por la vía militar, pues lo que hace Alba es, yo no diría ni siquiera negociar con Abdelkrim. Es decir, le pregunta a Abdelkrim qué es lo que quiere, básicamente a cambio, ¿no?, de rescatar a esas personas, y se amolda básicamente a todas las exigencias, ¿no?, del caudillo rifeño, ¿no? Es más, ni siquiera hay un intercambio realmente de prisioneros, porque además Abdelkrim pide que se liberen, pues, a todos los prisioneros rifeños que han caído en manos españolas, sino que incluso hay una indemnización, ¿no?, en este caso que se le paga a Abdelkrim, que sirve en este caso además para pertrecharse, ¿no?, y poder continuar la guerra contra España. Eso combinado con el hecho de que el gobierno paraliza las operaciones militares y no permite a los militares, ¿no?, avanzar hacia Alucemas, pues es lo que provoca una serie de turbulencias dentro del ejército que explican muy bien cómo poco a poco esas diferencias que había previas entre junteros y africanistas se vayan diluyendo, ¿no?, y se camine poco a poco a una cohesión del ejército, ¿no?, frente al último gobierno de la concentración liberal.
Has leído el expediente Picasso, ¿no? Porque siempre se habla siempre se habla del expediente Picasso. Mucho Estaba más yo citado que pensando. leído. Y siempre daba la sensación de que nadie lo había leído, que es Mucho una más- cosa mucho muy más característica citado que de la, leído. Era de la un mito historia incluso. española. Sí, es verdad, Sí, parece que no lee. No, muchos historiadores o mucha gente que se dedica a la historia parece que no lee los documentos. Si vas a la prensa, los documentales de prensa, incluso algunos libros de historia, todos dicen que del expediente Picasso no se derivan responsabilidades pues para el rey, para los ministros, para No es verdad. Picasso no entra en eso. No entra en eso. Pero es que ni siquiera entra el propio Consejo Supremo de Guerra y Marina tampoco. Entonces, y por supuesto, eso de que las famosas culpas del rey, ¿no? El hecho de que la ofensiva temeraria de Fernández Silvestre tuviera que ver con el hecho de que el rey le azuzara, ¿no? Para que avanzara rápidamente hacia Alhucemas, ¿no? Y completara las operaciones militares de manera imprudente, ¿no? Improvisada, el famoso telegrama, el telegrama este del el día de Santiago, venga, te espero en Alhucemas, ¿no? Y tal. Eso además, estos telegramas son completamente apócrifos. Forman parte además, se inventan a posteriori, ¿no? Durante la dictadura de Primo de Rivera, la propaganda republicana contra el No, pero propio que rey. haya ¿no? propaganda no pasa nada, lo que pasa es que se perpetúe a lo largo del tiempo. Sí. Es lo más sorprendente, pero bueno, que hay propaganda es lógico. En una Que guerra, eso en es. una crisis tiene que haber propaganda. Pero A la que Los gente le historiadores puede no vayan a que las continúe, fuentes. sí. A la gente le puede parecer muy curioso, bueno, ¿y por qué, pese a todo lo que comentamos, decir, se sigue insistiendo en la idea de que, por ejemplo, ¿no? El golpe del 23 es un golpe concertado entre Primo de Rivera y el rey, ¿no? Que el rey está implicado en el golpe de alguna forma. Esta es una leyenda básicamente a posteriori. Sobre todo tiene mucho que ver, Con para el que vean además 31. que las leyes de memoria histórica no empiezan justamente ahora, esto es muy curioso, sino que ya son de la época de la Segunda Sí, sí, República, sí, ¿no? sí, sí. Es el famoso acta de acusación que aprueban las Cortes Constituyentes Claro. de la Segunda República Según contra el llegan. rey. Sí, sí. Al rey le juzgan en las Cortes. Es verdad que no le juzgan en persona, él está en el exilio, pero le juzgan. Y le juzgan además por una razón muy sencilla. Ya sabéis que la Segunda República sobreviene por una ruptura revolucionaria. Como toda ruptura revolucionaria, evidentemente no es legal. Suspende el régimen constitucional y da lugar el 14 de abril a un gobierno de plenos poderes. Es decir, es una operación, en este caso política, ¿no? Que esto está legitimada en una legalidad, ¿no? Por tanto, como estamos en un régimen político que se ha establecido de esta manera y que necesita un cauce de legitimidad, es fundamental, en este caso, justificar, ¿no? Esa revolución contra el rey, ¿no? El derrocamiento del rey. Porque además ya sabéis que el rey se va de España, pero se va de España por exigencia del Comité Revolucionario en las famosas negociaciones que tienen lugar negociaciones más o menos entre Alcalá Zamora y Romanones, básicamente, ¿no? Pues la idea es que si el rey participa del golpe, es decir, el rey ha quebrado su juramento con la Constitución de 1876, la famosa leyenda del rey perjuro, ¿no? Y por tanto, en este caso, el pueblo ya es perfectamente libre, desligado, ¿no? Del pacto, ¿no? Con el rey que había supuesto la Constitución de 1876, pues para derrocarle, ¿no? Básicamente esa es la idea del año 31. Viene todo esto a posteriori, ¿no? Por eso ha durado tantísimo la leyenda, 90 años después. Desde Y luego. sigue durando. Y sigue durando. Sigue durando, ¿no? Porque el empeño en machacar la figura del rey sigue siendo actual. Eso En es. ello que estamos también, ¿no? Sí, en ello estamos acá, ¿no? Sí, la leyenda del rey perjuro, pues, la Segunda República en este caso, pues pierde su legitimidad, que era básicamente la idea de quienes la establecen. Es muy interesante en el libro también, Roberto, lo importante que es la opinión pública. Importantísima. Y ahí se... Qué envidia, ¿no? y Porque ahora... Y ahí básicamente, y ahí está una de las claves del enorme éxito de este golpe. Yo creo que es el golpe mejor preparado de todos los que ha habido en el siglo XX. Y es curioso porque habitualmente, incluso en la propia historiografía, siempre se ha visto ese golpe como una cosa improvisada y desastrosa. Para nada en absoluto. Al contrario. Además es un golpe enormemente curioso porque lo Es más puramente... improvisado el del 36. Muchísimo más, Vamos. muchísimo más. Bueno, o el del año 81, evidentemente, mucho más, que trataron de tener este golpe como modelo, o el del 32 con Sanjurjo, ¿no? El 23 siempre fue algo así como el modelo de golpe exitoso, ¿no? Pero ninguno lo copió apropiadamente, ¿no? Lo curioso de este golpe es que el lector se va a encontrar con que lo puramente militar, lo típico del golpe, que es sacar las tropas a la calle, ¿no? Hacerse con el espacio público y tal, eso no dura nada. Es decir, son cuarto de hora, 20 minutos, porque lo importante, la gran batalla, es la batalla de la opinión pública. Es decir, es curioso, entre el 13 y el 15 de septiembre, Miguel Primo de Rivera y los generales que se han concertado con él en Madrid se pasan 2 días, es increíble, hablando con los periodistas, abriendo los cuarteles, la Capitanía General,
a cualquier persona de la calle que quisiera adherirse al Jornadas de golpe. puertas abiertas, como se todo hacen ahora en los completamente. colegios. Y como verá el En los lector en la submarinos. propia portada del libro, que es una cosa increíble. ¿Por qué claro, es importante esta portada? Claro. es fundamental. Fíjense, Porque yo esta la he estamos- visto en la Segunda República, en la proclamación. el 14 de abril del 31 es básicamente eso. La gente bueno, en un golpe, ¿qué hace la gente en la calle? Habitualmente, cuando se declara estado de guerra, lo primero que dictan los bandos es que la gente en su casa, ¿no? No puede haber nadie por la calle. El derecho de manifestación queda suspendido. ¿Qué va? Al contrario, estos militares quieren que la gente esté en la calle, quieren que presencien lo que está ocurriendo y saben perfectamente, ¿no?, que esto sirve sobre todo no solamente para otorgar legitimidad a su acción, sino que saben que un pronunciamiento así de la opinión pública desincentiva cualquier tipo de resistencia por parte del gobierno. Y es verdad que tiene un efecto tremendo. El gobierno es que se encuentra completamente desasistido de la opinión pública y de la publicada. Por eso no resiste. Habitualmente siempre se piensa, el golpe dura 2 días. ¿Qué va? El golpe no dura 2 días. El golpe dura unas cuantas horas en la madrugada del día 13 de septiembre. Es decir, se puede decir perfectamente que Primo de Rivera saca las tropas a la calle a las 2 de la mañana del 13, a las 5 de la mañana, 3 horas después, ya ha terminado todo. Es decir, ya todo el mundo sabe, cuando amanece el 13 de septiembre, que ya está, que el gobierno es un gobierno fantasma, que quien manda en Madrid y en Barcelona son los militares, en Madrid un directorio inspector militar provisional, más porque el gobierno es que no le defiende no la guarnición de Madrid, está clarísimo, ¿no? Pero ni la Guardia Civil, ni la policía, nadie, se encuentra completamente desasistido. El gobierno simplemente lo único que se limita es a permanecer en su puesto para entregar constitucionalmente los poderes al rey, buscando sobre todo que el rey tuviera algún tipo de margen de maniobra para canalizar aquello, ¿no? Eso es lo que quiere ya básicamente García Prieto. Pero por eso digo, yo muchas veces hablamos del golpe del 23, ¿no? Y es verdad que es golpe del 23, pero recuerda mucho al modelo de 1868, que es el que tiene Primo de Rivera en la cabeza. Pero es un golpe enormemente exitoso. Él lo dirá, esto no puede ser simplemente un golpe, le dirá eso. Hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo ya, porque esto sobre todo tiene que ser un arrastre de la opinión. Y hay que aprovechar que ahora la opinión pública está en sazón, ¿no? Fundamentalmente. Y también comentábamos, antes de comenzar la entrevista, cómo todo se publica. Todo se informes publica. secretos, cartas confidenciales, todo sale a la luz. Efectivamente. Estaban más informados que nosotros. Completamente. Hasta el golpe se puede seguir casi perfectamente. Siempre hay algo, ¿no? Algunos recovecos, Cada uno algunas tenía cosas su que... medio afín. Eso es, pero efectivamente cada político tiene su medio afín y bueno, y estos periodistas están siempre al cabo de la calle de todo, hablan con todo el mundo. Bueno, es increíble, el día 13 de septiembre, en medio del golpe, no solamente la prensa está publicando el manifiesto de Primo de Rivera con toda normalidad, o sea, el gobierno ni censura aquello. No, es que ya puede leer cualquier lector, ¿no?, las declaraciones de Primo de Rivera en Barcelona, de Cavalcanti, pues como si fuera una cosa perfectamente normal y no hubiera pasado nada. Es decir, no se censura la prensa, los periodistas van de un lado a otro. Por eso estos generales sabían muy bien que la batalla fundamental era la opinión pública. Es decir, lo que garantizaba que el golpe tuviese éxito tan enormemente fulminante, fuera breve y, por supuesto, no tuviera ningún tipo de consecuencia trágica, era ese pulso por la opinión, ¿no? En fin, Miguel Primo de Rivera, un dictador peculiar porque dimite. Yo no he visto ningún dictador Sí, es un dimitir. dictador muy peculiar, sí, pero bueno, eso te para Desde otra luego. conversación. Tenemos que verlo básicamente por lo que hemos dicho en eso previamente. Es que la palabra dictadura entonces, Claro. eso era más bien un gobierno de excepción, ¿no?, que un régimen estable. Por eso es verdad que Primo de Rivera gobierna 6 años y medio, pero gobierna ampliando esa letra 90 días constantemente, ¿no?, que había prometido al principio. Bueno, me quedo un poquito más para resolver esto, ahora me quedo un rato más para lo otro. Es decir, es una ampliación poco a poco de un gobierno excepcional. Y con ciertos tics de lo que ahora llamaríamos progresía, ese regeneracionismo, ¿verdad? Totalmente. Es una mezcla, Primo de Rivera, rara entre un Joaquín Costa y un Antonio Maura. Tenía esa doble beta, pero lo del cirujano de hierro, evidentemente, tiene una serie de resabios costistas totales, ¿no? En fin, pues enhorabuena, Roberto. Muchísimas gracias. Te ha costado este libro, te ha costado, porque está muy documentado. Pero lo he disfrutado estudiado. muchísimo. Es probablemente de los libros más satisfactorios que he hecho en mi carrera. Me lo he pasado muy bien, porque lo mejor es que al refutar al propio autor, pues imagínate, todas las ideas preconcebidas que yo tenía sobre el año 23, pues se han venido abajo, ¿no? Con lo cual, hacer este libro ha sido como disfrutar de la mejor serie, ¿no?, sin saber el final, ¿no?, en este caso, que te puedan echar en la televisión. Pues vamos a recordar el título, 1923, el golpe de Estado que cambió la historia de España, publicado por Espasa. Muchísimas gracias, Roberto.
Gracias a Muchas vosotros. gracias, Roberto. Gracias. No, José gracias María. a ti, faltaría más. A ti más. Muy bien. Gracias a todos por estar ahí.